Gris. Ese es el color que asociamos con nuestro pasado reciente. El gris de los paisajes y de los cielos cargados de lluvia. El de las fábricas con olor a hierro y el del mar agitado que trae a las lonjas pescado fresco. Gente que vino de otras partes de España para construir lo que hoy percibimos como un presente de colores más vivos. El gris de la secuencia de sucesos violentos que no se pueden olvidar y que parecen sacados de una película en blanco y negro. El gris presente en los funerales demasiado frecuentes y frecuentados. El gris de la cárcel y el de las paredes de una sala que sirve para actuaciones más deplorables que un interrogatorio. El gris rodeando el silencio de las concentraciones, tras cada asesinato, cubriendo el final de día. Y el del asfalto de las carreteras que alejan a familias a cientos de kilómetros. El gris marcado en cada uno de los rostros de nuestra sociedad, enquistado en la atmósfera de la convivencia, junto al ruido de los muros que escupían mensajes hirientes y hostiles, que también se oían en la calle, en los medios de comunicación, en el Parlamento. El gris de una infancia vivida entre silencios y ausencias, sin preguntas, sin explicaciones. El gris que deja de ser un color más y se convierte en el color del dolor, de los asesinatos, de la ansiedad, de las torturas, del miedo, de las extorsiones, de la desconfianza, de las amenazas, de la tristeza, de las venganzas, del odio, de las detenciones. Un gris que solo combina con el verde de nuestros montes, que nos han permitido y permiten, a pesar de todo, imaginar un futuro respetuoso, compartido, en libertad. Es cierto que los factores que condicionaban el contexto pasado, más violento y violentado, no son los mismos que en el presente. Pero también es cierto que tras el alto al fuego permanente de ETA en 2011 aún quedan muchos aspectos que requieren, yo diría, por un lado un abordaje urgente y por otro más reflexivo. Para descubrir el grado de interés e importancia que las personas jóvenes le damos a estas temáticas, para analizar nuestras opiniones, para conocer las experiencias que hemos vivido, para favorecer el acercamiento, la escucha y el conocimiento entre diferentes, desde EGK nos pusimos a diseñar distintos proyectos y a contactar con jóvenes que quisieran participar en ellos. Ni 81an jaio nintzen, eta Andoainen jaio naiz, 2000 urtean uste dut izan zala Jose Luis López de la Calle hiltzutenean, eskola eguna zen, eta egun hori daukat buruan, ze nik, gorpua ikusi nun lurrian. Gogoratzen dut hori, zegola egun euritsua zen, aterki bat zegoen gaina gorputzaren onduan, gorria zana, gogoratzen naiz danataz. Eta nik hori ikusi nire kalian eta eskolako egun normal bat izan, eta horri buruz ez hitz egin inun. Karo, ni hori 9 urte nitula, enitzan etxea joango galdetzea horri buruz. Eta hori, markatu zitela hori, nola ez nun hitz egin nire inguruko jendearekin Andoainen gertatutako zerbaitegi buruz. Neuke 10 urte arte osna, oso ondo gaztelera menperatzen, eta horrek pixkat nire ideario ere mugatu egiten zuen, ez? Beti bizi izan dut euskaltasuna oso modu global baten bezala, eta usten du hori zela bizitzeko modu bakarra edo, ez? Giro hortatik kanpo zegoen oro pixkat beldurrarekin edo egisa da urtiak pasala, lagun askok nahi gabe, baina bultzatzen dizuela ere pentsatzeko modu batetara, ez? Nik gogoan daukat zela ja behin 14 urtekin edo, oporretara nindoala, ez? Nire aita ordearekin elkarrizketat ekuitzen. Justo hasi zen etaren udako kanpaina edo. Eta ni orduan erdi postu egin nintzen, ez? Bi Guardia Zibil hilzia zelako. Eta berak esun bat ere ondo jaso, eta ikusi genuen ia bi ordutako elkarrizketa oso sakon bat, ez? Eta hor konturatu nintzen berez, zela 14 urtekin edo, edukin nitzakeen zenbat aurreritzi, zenbat muga, eta niretzako izan da, sekula ez dut kontatu, baina izan da beti punto bat oso garrantzitsua konturatzeko, agian ez nagoela hain zuzen gauza askotan, ez? Para mí el mayor aprendizaje ha sido el establecerme como unos
vamos a decir, una base ética muy fuerte que se basa en el respeto a los derechos humanos y a que hay actos que simplemente no se pueden tolerar. Que antes quizá cada vez que veía algo que me parecía mal y simplemente callaba o no tomaba parte, creo que ahora pues he perdido un poco el miedo a poder decir mi opinión y decirlo de forma argumentada en base a lo que sí que sé que está mal. Nere iritzia berdina da, baina egia da nik ere ikasi etela identitate plural hori onartzen pixka bat gehiago. El silencio. Yo creo que más que el silencio, que normalmente se asocia a ese no hablar, lo que las personas jóvenes hemos sentido con respecto a nuestro entorno ha sido un silencio que yo vincularía más a la ausencia. La ausencia de palabras, de información, de explicaciones, la ausencia en la demostración de determinadas emociones, la ausencia de gestos cotidianos relacionados con la compasión, la comprensión y la solidaridad hacia ese que vemos o que veíamos como el otro o el enemigo, la ausencia de la diversidad de los referentes, en los argumentos, en los discursos, la ausencia de recursos para descubrir las verdades más incómodas, para ser autocríticos, para reflexionar sobre las contradicciones que tenemos. Incluso en algunos casos yo diría que hasta la ausencia de personas. Orduan nik animatuko nituzke gazte guztiak hitz egitera eta baita ere bakoitzak egitea ariketa bat entzuteko esfortzu hori eta entzun hitz egin beti errespetuarekin. Yo creo que entre las oportunidades que nos brinda el presente a las personas jóvenes están las de romper con la cadena emocional que nos ata a las generaciones anteriores, el cuestionarnos los modelos aprendidos y los prejuicios que tenemos, salir de nuestra zona de confort político y social, tratar de superar el lastre que el conflicto ha dejado en las comunidades a las que pertenecemos y hablar, sobre todo hablar y escuchar para comprender. Porque yo creo que el diálogo desde la reflexión y el respeto despartidiza y humaniza, nos ayuda a vencer silencios y barreras, a desmontar estereotipos, a sanar emociones destructivas y a liberarnos de ellas. Nos hace empatizar e identificarnos con el sufrimiento no vivido y nos enseña a ser tolerantes, pero sobre todo a acercar posturas y a superar diferencias, a encontrar puntos en común y a construir puentes. Hablar y escuchar.